Buenos días, hermanos. A mí me dijeron que hoy íbamos a ser poquitos y somos muchitos, así que si ven que me tiemblan las piernas no es por el frío, justamente. Entonces, bueno, vamos a confiar en que el Señor sea quien hable esta mañana. Les invito a que hagamos un viaje. Vamos a hacer un viaje, como somos una iglesia que tenemos pasta, nos vamos a ir al Medio Oriente y le voy a pedir a Isaac si él puede poner el primer mapa, porque nos vamos a ubicar en la historia que hoy vamos a contar y también en un recorrido geográfico sobre la tierra de Israel. Esto es un mapa actual de Google Earth. Qué bueno. Gracias, Lourdes. Entre los nervios y mi torpeza, seguro que me tropiezo con... Para que nos ubiquemos. Esta zona de aquí, Chipre, es el Mediterráneo. Luego entenderemos el por qué mostramos esto. Esta parte es Turquía, el sur de Turquía, y por aquí está el norte de Siria. Ahí pone Siria. Quédense con este nombre. Ur de los Caldeos era una localidad. Aproximadamente estaba por aquí, por esta zona. Aproximadamente, no podemos confirmarlo realmente, pero es así. Y luego vamos a estar aquí, que es la zona de Israel. Toda esta zona de aquí. El mar de Galilea, el mar Muerto y el río Jordán. Les invito a que leamos en el capítulo 13 de Génesis el primer relato que tenemos esta mañana. Voy a leerlo en una versión más actual, pero que no tiene variación en cuanto al contenido. Y dice: entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte del Negev, al desierto del Negev. Aquí hago un paréntesis. Y les digo a los chicos que si prestan atención, seguro van a poder ir contestando las palabras y las preguntas del crucigrama. Seguimos. En el versículo 2, Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Lot, que viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas, de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot, si ambos vivían tan cerca el uno del otro, con todos sus rebaños y sus manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente, Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes. Toda la región está a disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieres y nos separaremos. Si tú quieres la tierra de la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Y si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. A partir del versículo 10 empieza aquello que nos va a introducir en lo que es el mensaje de hoy, que son nuestras decisiones. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle de Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra.
Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma, y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Hasta aquí el primer relato que vamos a leer. Todos nosotros tomamos decisiones desde que somos pequeños. Algunas más importantes, otras no, pero desde que somos chicos decidimos si hacemos caso o no a nuestros padres, sabemos cuáles son las consecuencias, si hacemos caso bien, si no, nos calientan y nos mandan al cuarto. Eso era cuando yo era pequeño, o ahora nos quitan el móvil, la tablet, todo, y estamos igual de fastidiados. Pero hay consecuencias. Luego vamos creciendo y empezamos a tomar decisiones más importantes. A medida que crecemos decidimos si queremos estudiar o no, qué estudiamos. Luego podemos decidir con quién salimos, con quién nos ponemos de novio, con quién nos casamos. Y tomamos decisiones de cómo es nuestra vida, cómo vamos a desarrollarnos. Y cada una de estas decisiones tienen unas consecuencias. A veces son buenas, a veces no son tan buenas. Veremos que quizás no son como las consecuencias de la decisión que tomó Lot al elegir la tierra, pero sí que dependiendo de en quién confiemos nosotros, a quién escuchemos cuando tomamos esas decisiones, podemos hacerlo mejor o hacerlo peor. Si es por nosotros mismos, algunas veces tomamos decisiones impulsivas, muy rápido. Salimos a la calle y decimos, me compro un yate. Y vamos y nos compramos. No. Bueno, no es un buen ejemplo. Pero otras veces tomamos decisiones pensando las cosas según nuestro buen criterio, según sobre nuestra sabiduría, con calma, y tampoco nos va bien. No nos va bien porque nosotros creemos que sabemos lo que hemos de decidir y a veces no es así. Sobre todo los evangélicos, que creemos que por ser evangélicos tenemos un seguro en el que cada decisión que tomemos va a ser la correcta, pero no es así. Vamos a ver qué pasó con Lot, con Abraham y este desarrollo. Para que podamos entender un poco más, voy a leer otro pasaje para que podamos ir atando la historia y así entender perfectamente qué pasó con Lot. Porque a priori, si vemos y seguimos la historia, podemos pensar que Lot no era un tío del todo bueno, no era trigo limpio, como solemos decir. Pero la Biblia nos dice que Lot era justo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 6 y 7, el apóstol nos dice que Dios rescató de Sodoma a Lot porque era justo y tenía un alma justa que padecía por el pecado de sus conciudadanos. Sin embargo, vamos a ver qué pasó con él. Antes, dice el capítulo 12, estamos antes de esto que hemos leído. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijesen, a los que te maldijesen maldeciré y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que había ganado y personas que había adquirido en Harán, salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron.
La historia comienza un poco antes, cuando Taré, que es el padre de Abraham, de Nacor y de Harán, están en Ur de los Caldeos. Ellos hacen un viaje desde esta zona hasta Harán, que es aproximadamente aquí, al norte de Cisjordania, cerca de Damasco. Pero en principio, la idea de Taré era llegar a esta zona de aquí, de Canaán, pero se quedaron aquí. Y aquí es a donde Dios le dice a Abraham: deja a tu parentela, tu tierra, y ve a la zona que yo te mostraré, que era aproximadamente por aquí. ¿Qué pasó en esto? Para que entendamos a Lot, su padre murió en Ur de los Caldeos, se quedó huérfano de padre. En ese entonces, en esa civilización, en ese momento de la historia, el padre marcaba, era el patriarca de la familia y marcaba la espiritualidad, las costumbres, marcaba la vida de las personas. Por consiguiente, Abraham, que era su tío, un buen tío, lo acogió y fue quien lo protegió de alguna manera y se lo llevó con él en todo lo que él hizo. Vemos cómo Lot está con Abraham y entonces ve la relación de Abraham con Dios. Lot ve cómo Abraham adora al Señor, levanta altares para honrarle. Lot es testigo de que cuando Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela, Abraham obedece. Y seguramente esto fue la influencia que tuvo Lot para ser un hombre justo, para ser un hombre temeroso de Dios. Pero aún así, volvemos al primer párrafo que habíamos leído, nos encontramos con el episodio en el que Lot tiene que tomar una decisión. Si podemos poner el segundo mapita para que lo entendamos. El siguiente, para que lo podamos ver mejor. El siguiente. El siguiente. Son 6, no son muchos. Pero es que aquí estamos. Ellos hicieron el viaje de esta zona, un poquito más arriba, no sé si se ve, me he quedado sin pila. Bueno, por aquí. Fueron primeramente a Egipto, que está por aquí, y luego volvieron. Y cuando volvieron Abraham con Lot, ellos ya eran muy ricos en ganado, en gente, en personas. Y aquí vamos a tener una primera aplicación para nuestras vidas. No podían estar juntos porque no había recursos para mantenerlos a todos. Entonces Abraham le dice a Lot: escoge la tierra que tú quieras. Escoge tú a donde quieras ir con tu gente, con tu ganado, y yo me iré en el sentido opuesto para poder mantenerlos. ¿Qué hizo Lot? Levantó su vista. Estos son las llanuras del río del Jordán, que viene por aquí. Esto era zona de regadío, con pastos, planicies para sembrar, y él se asentó en esta zona de aquí. Y Abraham se fue para este otro lado. Si podemos poner el otro mapita, si nos sale. Bien, aquí entonces podemos verlo mejor. Esta es la parte de las llanuras y esto de aquí ya es montaña. Ya no es una zona tan fértil, tan propicia para tener ganado. Pero ¿qué pasaba? La primera aplicación que tenemos es Abraham siendo el patriarca. Abraham
siendo el que tenía el derecho, porque le correspondía a él haber elegido la primera, lo mejor, le cedió ese puesto, ese honor a su sobrino. Buen ejemplo de tío. Yo tengo un tío que también es muy bueno. Y él le cedió ese sitio porque había un principio, una actitud que vemos en Abraham. Así como Lot con sus ojos vio la llanura, vio lo mejor, vio lo que era responsablemente hacer, Abraham confiaba en Dios. Sabía que lo importante no era la tierra a donde iba a ir, ni las riquezas que esa tierra le iba a dar. Lo importante era estar con Dios, seguir a Dios y hacer lo que Dios quería. Él se despreocupó. De Abraham es de donde nace el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, y no de Lot. Vamos a ver qué pasó con Lot en todo esto. Lot extendió sus tiendas en esta zona de aquí, aproximadamente, desde las planicies, desde las llanuras hasta aquí, a donde estaban ciudades totalmente pecaminosas. Sodoma, Gomorra, ciudades que realmente ofendían a Dios en cada cosa que hacían. ¿Y qué consecuencia tuvo esto? Al acercarse Lot a esta gente, de alguna forma, quizás a él no, la Biblia no nos dice que él pecase en ningún momento, pero sí influyó en la vida de su familia. Pero tuvo influencia en la vida de su familia, en la vida de la gente que estaba alrededor, y tuvo influencia en el pueblo de Israel cientos de años más tarde. Lo primero que le pasa a Lot, la primera consecuencia de haber mirado con sus ojos, con su corazón, fue que en una de las guerras que tiene Sodoma con otros reyes, es llevado cautivo él con todas sus riquezas, con toda su familia, y Abraham, su tío, tiene que ir a rescatarlo. Lo rescata con todos los bienes, pero ya tiene una primera consecuencia por no hacer las cosas pensando en Dios. Si vemos en el relato hay una cosa que nos llama la atención, y es que la Biblia no dice en ningún momento que pecara Lot cuando tomó esta decisión. No lo dice. Pero tampoco dice que Lot buscase a Dios. Tampoco dice que Lot tuviese la actitud de Abraham, de estar sumiso a lo que Dios quería. De haberle preguntado, Señor, ¿dónde tengo que ir? Incluso ni siquiera le dijo a su tío, a Abraham, bueno, vale, tú me dices que yo escoja, pero ¿qué quieres que haga, tío? Tú eres el más grande, a ti te corresponde. Sin embargo, él escogió lo que le pareció. Si somos sinceros y nos ponemos en su lugar, si nosotros estuviéramos en ese momento, al menos yo casi seguro que hubiese decidido lo mismo. Una decisión responsable, una decisión lógica, porque tengo mucha gente a mi cargo, mucho ganado, porque tengo que mantenerlos y necesito pastos, necesito agua, necesito tierras a donde sembrar, a donde poder cultivar. Entonces, hubiese elegido esa zona, seguro. Y a mí que me gusta el huerto, seguro que hubiese elegido la zona donde hay agua. Pero el no consultar a Dios tuvo consecuencias terribles. Si seguimos leyendo más adelante, si pudiéramos leer hasta el capítulo 19, en todo este relato vemos que Dios, cansado de la maldad de estos pueblos, destruye Sodoma, Gomorra y las ciudades de alrededor a donde Lot se había asentado. Seguramente en esa destrucción Lot perdió todo, perdió todas las riquezas que tenía. La Biblia nos dice que salió de Sodoma casi empujado por unos ángeles, por enviados de Dios, arrastrándolo prácticamente
y solo salió con su mujer, con sus 2 hijas, y Dios castigó esta tierra enviando una tormenta de fuego hasta que no quedase nada. Por lo que otra de las consecuencias es que Lot lo perdió todo. Tenían una premisa cuando salieron de Sodoma, y es que no mirasen atrás, no mirasen de nuevo a donde habían estado, que no inclinaran su corazón hacia esa sociedad en donde era una sociedad, a veces la puedo comparar con Barcelona, próspera, muy rica, unas ciudades que tenían de todo en ese momento, pero que eran abominables a los ojos de Dios por el pecado que tenían. Y la esposa de Lot, nos dice la Biblia, que en un momento se dio la vuelta y miró. Podemos pensar que su corazón estaba todavía en ese sitio, en Sodoma, porque al estar entre impíos, al vivir entre gente pecadora, nos contaminamos y no entendemos que a veces es mucho mejor, como sí lo entendió Abraham, vivir con menos, vivir con muchas menos riquezas, pero vivir de la mano de Dios y confiando en Él. La esposa quedó convertida en una estatua de sal, es lo que nos dice la Biblia. Murió de esa forma, y Lot lo segundo que pierde es a su mujer. Entonces, el relato nos dice, fueron a una ciudad y de ahí salieron porque tenían miedo de que la destrucción les alcanzara, y fueron a vivir a una cueva, él con sus 2 hijas, tenía 2 hijas. Las hijas, que también seguramente estaban muy influenciadas por la sociedad en la que habían vivido, pensaron que no había más hombres en la tierra. Ni siquiera consultaron con Dios, ni se acercaron, nada. Ellas pensaron que no había más nadie. ¿Y qué se les ocurrió? Emborrachar a su padre, acostarse con su padre para tener descendencia. Lot no se enteró, porque la Biblia nos dice que él no se enteró ni cuando las hijas entraron ni hicieron lo que hicieron, no se enteró de nada. Pero las hijas tuvieron, tanto la mayor como la menor, hijos de su padre. Y este hecho tiene una consecuencia terrible para el pueblo de Israel cientos de años atrás, porque de la primera hija de la grande nace un pueblo que fueron permanentemente una molestia para Israel. Estuvieron permanentemente guerreando con Israel. Y de la hija pequeña también nace otro pueblo idólatra, pecador, y que también fueron una piedra en el zapato. En el pueblo de Israel, que se formaría muchos siglos más tarde. Vemos cómo esta consecuencia de la decisión de Lot condicionó su vida, la vida de su familia, la vida de toda una nación siglos más tarde, y que podemos decir que hasta el día de hoy hay consecuencias de estos enfrentamientos entre el actual Israel y los pueblos descendientes de esas civilizaciones. La aplicación que tenemos para nosotros es que cuando vamos por libre y nosotros creemos que hacemos las cosas bien y confiamos en nuestro criterio, pero no tenemos a cuenta a Dios, no nos humillamos delante de Él, probablemente nos equivoquemos. Nos equivoquemos, y aunque quizás nuestras consecuencias no sean como las de Lot, sí son consecuencias que a veces nos quitan la paz,
nos quitan la tranquilidad y podemos tener consecuencias con nuestros hijos, en nuestra familia. Y muchas veces pensamos y estamos segurísimos que lo que hacemos es lo que está bien. Y luego nos entran los temblores, como a mí ahora, nos entran los nervios porque no estamos seguros. Esto era lo bueno, esto era lo que teníamos que hacer. Y a veces en tonterías. Este era el coche que teníamos que comprar. Teníamos que hacer esto. Cosas que podemos decir no tienen mayor relevancia. Pero si nuestra vida estuviera conforme a lo que Dios dice, y si tuviésemos el ejemplo de Abraham presente, veríamos cómo acercándonos a Dios, tenemos paz y tenemos confianza y tranquilidad en el desarrollo de lo que nosotros hacemos. Y bueno, hasta aquí sería esta historia de Lot y de Abraham. No sé si podemos poner otro mapita. El siguiente. Otro. Bien. Abraham y Lot caminaron y pasaron por el desierto del Negev. Este triángulo de aquí, bueno, ese triángulo que se ve, es el desierto del Negev. Si podemos pasar otra foto más. Esto es una panorámica del desierto del Negev. Vemos que no era fácil la vida de ellos, que no era placentera por donde tenían que vivir. Pero tomados de Dios y confiando en Dios, Abraham enseñó a Lot, le mostró el camino para estar bien con él. En este momento en que Lot toma esa decisión, repetimos en que no nos dice la Biblia que haya pecado, pero sí no decidió conforme a lo que Dios hubiese querido. No tuvo en cuenta a Dios. Y ese es el error que podemos cometer muchas veces los que somos cristianos. Vamos por la vida, como dije, pensando que nosotros decidimos lo mejor y no es así. Y a veces podemos ofender a Dios porque no le hacemos caso. Es como cuando tenemos nuestros hijos ya adolescentes o más grandes y a veces nos molesta que no tengan en cuenta lo que pensamos. Aunque no lo hagan, pero nos molesta el hecho de decir, papá, mamá, ¿te parece que haga esto? ¿Os parece que haga lo otro? Con Dios nos pasa lo mismo, porque Dios sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Dios sabe qué es aquello que a nosotros nos va a hacer bien. Ahora tenemos otra decisión. Hasta aquí podemos dar acabado el viaje, luego pagaréis en caja lo que nos ha costado. Hay otra decisión que es muy importante y es así que es fundamental. Es así que tiene en juego algo que realmente vale la pena tenerlo presente. Vamos a leer otro pasaje en Juan 3, capítulo 16, a partir del versículo 16. Lo voy a encontrar, tranquilos. Es un texto muy conocido. Es una expresión, una muestra de lo que hizo Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aún vamos a leer un último versículo en Apocalipsis 3:20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este versículo, si bien está referido a unas iglesias a las que Dios enviaba unos mensajes, también está referido a nosotros. Dios nos está llamando. Dios golpea, más fuerte, nuestro corazón, la puerta de nuestro corazón, para que aceptemos el regalo de Él que hemos leído en Juan 3:16. Dios nos está llamando y esta decisión sí que es importante, porque de esto depende de que podamos estar el resto de nuestra vida eterna, una vez que hayamos muerto con Dios en el cielo, o que estemos perdidos para siempre. Si Dios hoy sientes que te está llamando, quizás es el momento de que tomes una decisión valiente, correcta, y de que seas capaz de decidir que Dios te ama, que su Hijo murió en la cruz por ti, y que decidas aceptarlo en tu corazón, que decidas que Jesucristo entre en tu vida y puedas tener luego una vida plena y gozosa en el Señor. Dios no nos dice en ningún momento que el hacer esto nos garantiza que vamos a tener una vida fácil. No, no es así. Podemos ser hijos de Dios, ser cristianos y aún así tener dificultades, tener problemas. Creo que si nos pusiéramos a contar cosas, aquí todo tendríamos para contar. Pero sí que tenemos una paz, un gozo y una tranquilidad que solo Jesucristo nos la puede dar. Solo Dios nos puede dar esa paz cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón como Señor, como Salvador. Hasta aquí es la idea. Sé que ha sido cortito, pero cuando tomamos decisiones como cristianos, si tenemos en cuenta a Dios, las consecuencias son de una forma o pueden ser de otras. Y si aún no has decidido el que Jesucristo sea tu Señor, sea tu Salvador, si no le has pedido a Dios y a Cristo que entre en tu corazón, quizás este sea el momento en que lo puedas hacer y puedas tener la confianza de que cuando terminen tus días aquí en la tierra, puedas partir a la presencia de Dios. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque tú nos amas y cuando nos acercamos a ti, Señor, vemos que de la misma manera que Abraham se acercaba y tú le bendecías, tú nos bendices, nos guardas, nos cuidas, Señor, y aunque tengamos dificultades, podemos confiar en ti. Padre, también te damos gracias porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Señor, te pedimos que aquellos que todavía no lo hayan hecho, aquellos que todavía no hayan decidido decirle a Cristo que sea su Salvador, Padre, que tú toques sus corazones para que puedan abrir su corazón y puedan recibirte como Señor, como Salvador. Te damos gracias por todo, Señor, porque tu palabra nos habla, nos enseña y nos dice todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, damos por terminado el culto y no me gusta decirlo, pero hermanos, estamos despedidos. Podemos saludarnos y Dios mediante
Recordamos que el domingo que viene y el próximo no tenemos culto aquí, sino en San Boy. Que el Señor nos bendiga en la semana.